Vamos a cerrar, vamos a dar las conclusiones de este tema porque todavía tenemos dos que son bastante interesantes. Comenzamos contigo, Amin. Si nos permites, ¿estás en Twitter? Exacto, estaba tuiteando lo que iba a decir. No te creas, la verdad es que analizando esto, creo que es algo que de entrada, y eso lo sabe el gobierno y lo sabe el secretario de Hacienda, tienen que mandar un mensaje de confianza, pero para que no caigan los mercados, para que sí exista todavía inversión en este país, es importante atraer dinero de otros países que vengan a invertir a México, y esto se genera en base de la confianza, cosa que el gobierno federal ha batallado mucho por lograr, por las acciones que está haciendo principalmente, pero segundo, pues obviamente tiene que salir una rueda de prensa el secretario a dar confianza a los mercados. De entrada es un buen presupuesto que no vaya con déficit, que vaya diciendo pues voy a gastar menos de lo que voy a ingresar, creo que eso es la lógica que deberíamos de seguir siempre. Creo que sí viene muy con buenas expectativas que ojalá se den, pero yo veo muy complicado el mercado internacional para que esto suceda. Y algo que sí, y yo nunca voy a estar de acuerdo, es que se deje de invertir en infraestructura en este país. Porque a fin de cuentas, nunca tienes control de en qué va a gastar la sociedad, ojalá. Y entiendo que las transferencias económicas son importantes y hay que protegerlas y hay que apoyarlas cuando son a pobreza extrema. El hambre en este país se tiene que eliminar y podemos eliminarla en este momento, pero tampoco podemos dejar inyectarle al desarrollo y al crecimiento económico y social de la gente. ¿Qué es esto? ¿Qué es desarrollo social? ¿Qué es desarrollo económico? Pues es el que tengan hospitales, acceso a transporte público, acceso a trabajos dignos, acceso a todo lo que una persona necesita para desarrollarse de una forma correcta. Si el gobierno deja de invertir, pues va a haber menos hospitales, va a haber menos transporte, va a haber menos calles. ¿Se va a ver en 6 años? No, tal vez en 6 años no lo veamos, pero sí un problema en la educación, dejar de invertir en educación, dejar de invertir en este tipo de desarrollo, de infraestructura, lo vamos a ver en un futuro y nosotros como generación somos los que lo vamos a sufrir. Por eso es importante analizar este tipo de datos económicos, tratar de entender la medida de lo posible cómo funciona la economía en el mundo y cómo funciona la economía en este país, y es importante que el gobierno, pues reenfoque esas prioridades para que sea un bien común para todos y un ganar-ganar. Jorge. Hay gran expectativa acerca del presupuesto, de la ley de ingresos. Los evaluadores pues tienen aspectos positivos sobre el presupuesto, pero sí hay cosas que todavía se deben de analizar. Tenemos hasta el 20 de octubre para la aprobación por la Cámara de Diputados y 11 días más para que se apruebe en la Cámara de Senadores, que espero haya algunos cambios en la ley de ingresos. Lo que sería bastante interesante. ¿Puedes decir algo en contra de Jorge? Sí, claro, dilo. No, ahorita que tocó el tema de los impuestos a servicios digitales como Netflix, Spotify, todas estas marcas que han venido a este país, a mí se me hace totalmente positivo que les cobren impuestos. Lo que tenemos que cuidar es que no trasladen el costo de esos impuestos al consumidor. ¿Y por qué es importante? Porque son empresas extranjeras que vienen a literalmente llevarse el dinero del país y no están dejando absolutamente nada en este país. Por eso es importante sí cobrarles a todos estos para que haya una derrama económica local. Y lo que sí hay que cuidar es que no trasladen directamente estos costos al consumidor. Yo no dije que estaba mal. Lo que yo dije fue que a los jóvenes, hasta que no nos tocan algo de nuestro interés, es cuando ya nos ponemos a investigar y a leer. Cierto. Ahorita hay que devolverle un poquito para que vean que sí dijo que estaba mal. Oigan, vamos a platicar de los informes de gobierno. Le va a tener que apostar una comida porque si no nunca acepta bueno, que pierde las discusiones. Y yo, como un buen juez calificador, asistiré a esa comida. Estamos en plena época de informes de gobierno, este ejercicio de rendición de cuentas que nació constitucionalmente en 1824 y ya cada quien se encargó de distorsionarlo y torcerlo a su manera, pero es un buen espacio para que los gobernantes expliquen qué es lo que están haciendo durante sus años de gestiones. No queremos ponernos a platicar de un informe en específico, más bien la intención de platicar de este tema es que las personas que nos están escuchando traten de empaparse un poco más de este ejercicio, qué le pueden exigir al gobernante en turno, qué es mera parafernalia y publicidad para exaltar la imagen de los gobernantes y qué es un verdadero ejercicio de rendición de cuentas. Hemos visto ya varios, ya fue el de Chihuahua, ya fue el de Parral, el de Ciudad Juárez también y algunos municipios importantes, ya platicamos del presidente de la República la semana pasada. ¿Qué les ha dejado esta primer temporada, llamémoslo así, de informes de gobierno? ¿Qué sensación se han llevado los que han visto, en los que han estado presentes?
Bueno, de entrada, celebrar el tipo de ejercicio, ¿no? Creo que este tipo de informes se tiene que dar constantemente. A mí, por ejemplo, me gusta que el presidente Andrés Manuel rinda informes constantemente, sin embargo, que no sean espectáculos. Y, claro, eso es la diferencia entre un informe y un espectáculo. Un espectáculo es meramente una propaganda donde quieres exaltar el nombre de la persona, que se graben las acciones que ha hecho, etcétera. Y la otra es realmente ir a rendir cuentas a la sociedad. Hay un abismo de diferencia en ambos. Y cuando se convierte en espectáculo es cuando es malo. ¿Por qué? Porque de entrada es dinero de nosotros, es dinero que ustedes y todos pagamos. Todos los spots que ven, todas las propagandas, publicidad, tanto impresas, espectaculares o lo que sea, pues es pagada por la gente. Yo no sé si sea necesario todo esto. Por ejemplo, Andrés Manuel, que hizo la reunión de los 100 días en el Zócalo con muchísimas personas, que nomás el acarreo cuánto le debe haber costado. Pero son cosas innecesarias que podrías hacer a través de diferentes medios que son mucho más baratos, ¿no? A ver, una publicación en redes sociales, un live te genera muchísimo más a veces espectadores que los que puedes tener físicamente en un lugar con muchísima producción. Entonces celebro eso. Segundo, hay que tener mucho cuidado en cuando veamos estas grandes parafernalias publicitarias, porque al fin de cuentas es dinero nuestro que puede ser invertido en otro tipo de hechos, ¿no? Creo que es momento ya también de mudarnos hacia la tecnología. Por ejemplo, veo que se imprimen muchos volantes, que se imprimen muchos carteles, incluso espectaculares, y eso se podría invertir en redes sociales sin una visión reduccionista, porque hay muchas personas en el Estado que aún no tienen acceso a esa información. Ahorita que decías del número de informes, hubo un presidente de la República que hizo 27 informes de gobierno. Está padre si se hace en un formato, dando informes nada más. Sí, dando informes. En un formato económico, en un formato que sea muy viable y sobre todo rescatar los documentos que se entregan a los cabildos o a los congresos. Ahí está la base y es lo que deberíamos de estudiar. Y también los entregables deben de traer datos, no solamente publicidad, por ejemplo, de las horas que se realizan o de los programas, sino datos concretos, que la gente se informe y que sea un insumo para ellos para poder emitir algún criterio u opinión. Y sí, totalmente. Yo creo que la tendencia debe ser evolucionar a los sistemas digitales para la promoción de este tipo de informes o de información, pero siempre tenemos que ver por los que más necesitan y darle de igual manera hacerles llegar los insumos, ya sea vía impresa o de alguna otra manera. Estaría padre que existieran comparativos, inclusive si son negativos, que te lo plasmaran en ese documento o que te lo dijeran, porque sería incluso, abonaría para la democracia. Yo particularmente soy más gráfico y siempre trato de contrastar a lo mejor una administración anterior con la actual. Así es. Y pues a la gente, bueno, cuesta trabajo la verdad tratar de hacer ese contraste, nada más así con los informes que actualmente dan. Pues es que debe ser difícil desprenderse de ese miedo a que te exhiban o a que te señalen deficiencias en la administración, pero sería de lo más sano en cualquier democracia que pasara. Exacto, ¿no? Incluso, por ejemplo, te ponen cifras que nunca vamos a ver, te dicen 4 millones de pesos invertidos en tal calle, ¿no? Nunca vas a ver 4 millones de pesos juntos, no sabes si es mucho, si es poco, si es caro, si invirtieron mucho, se escucha mucho dinero, pero a veces es una muy pequeña parte de lo que en realidad tiene para hacer el gobierno que se esté evaluando en ese momento. Pero es importante los contrastes, ¿no? ¿Cuánto le invertiste de tu presupuesto total a este tema? Porque es ahí donde ves que en realidad es una prioridad o no es una prioridad. Las cifras tan rimbombantes, con tantos ceros, las perdemos de dimensión y no sabemos. Ahora, también estamos viendo muchos, incluso aquí en la ciudad de Chihuahua, digo, sé que nos están viendo en diferentes partes del estado, pero vemos que nos llega publicidad de otros alcaldes, de otros personajes, a ciudades que no le corresponden, y es donde dices, oye, ¿cómo llega esto? ¿No? En redes sociales no es gratis que eso suceda. No. Y todo eso tiene costos y hay que ver cuál es la prioridad de este tipo de información o por qué habría de suceder. Y creo yo que debemos de ir a los informes donde haya preguntas y respuestas, donde estén cercanos los personajes que están ahí. ¿Por qué? Porque, a ver, yo como ciudadano pues tengo dudas, quiero saber cuánto dinero ganas, quiero saber cuál fue tu prioridad, quiero saber por qué no me has podido arreglar los servicios públicos que tengo aquí si estás invirtiendo tanto. Ese tipo de cosas son las que los políticos tenemos que enfrentarnos y tenemos que saber contestar y tener la respuesta para esos ciudadanos que están ahí, más allá de grandes espectáculos. Y ese formato ha pasado, pensé que jamás iba a decir esto, pero recuerdo que una vez Javier Garfio, cuando era alcalde, hizo un ejercicio donde permitió que le hicieran 10 preguntas. Rehuyó a las 9 que le hicieron, ¿verdad? Pero pues al menos hubo un poquito de voluntad sin que nadie se le exigiera. Sí. Oye, ¿recuerdas? Ayer estuvo muy bueno ese ejercicio. Ayer se dio un informe de Gustavo Madero en Juárez
Y fueron puras preguntas y respuestas. O sea, él se sentó, hola, buenas tardes, échenle preguntas, ¿no? Y estuvo padre ese tipo de formatos porque, te repito, es lo que la gente quiere saber. Claro. Hay cosas que no son necesarias saberlas o simplemente no las entiendo. Yo quiero ver qué está pasando con mi servicio. Y seamos sinceros, los ciudadanos de a pie no van a los informes, a los eventos, y la neta, pues es un gasto que sí se debe reducir. Y no sé, ir a las colonias, informar, no sé, buscar algún otro tipo de formato que sea más amigable con la gente, que pues les brinde más cercanía. Claro. Oye, a mí me están llegue, te metes a Facebook y lo primero que ves es al Caballo Lozoya, por ejemplo, aquí en Chihuahua, ¿no? Me está llegando muchísima publicidad. Eso cuesta mucha lana. Yo no sé si estén de acuerdo los parraleses, y esto podrá pasar con otros alcaldes, ¿no? Pero es importante saber qué es lo que está sucediendo y cuánto se están gastando concretamente para poder evaluar. Lo que el Caballo Lozoya está haciendo es similar a lo que hacía César Duarte en años anteriores. Es perverso el uso que le está dando a los recursos públicos para exaltar su imagen. Es motivo de una gran investigación que ya se está dando, ver cómo está evolucionando la forma de hacer dispendio del dinero de todos los parralenses de una manera disfrazada, porque están distribuyendo el gasto, y va a ser muy interesante saber cuántos están gastando nada más en las pautas del alcalde, porque ni siquiera es del gobierno de Parral, es del presidente. Es que es la única etapa. De la imagen del Caballo Lozoya. La ley te permite 15 días de publicidad, es justo la única etapa del año donde el personaje, o sea, el nombre del servidor o servidora pública puede aparecer incluso la imagen. Entonces, claro que todo el mundo aprovecha para hacer ese tipo, pues, de informes, ¿no? Y te voy a decir algo, creo que está bien, porque no puedes desvincular la información de quien está al frente de la administración. Exacto, yo también creo que eso está bien. Y se puede jugar, si no existiera a lo mejor esta disposición legal, se podría jugar para tergiversar los datos. Por supuesto. Incluso debería ser como las campañas políticas, ¿no? Que los candidatos tienen cierto número, un tope de gasto. Creo que se debería de regular ese tope de gasto también para ese tipo de campañas publicitarias. Sí, y entes fiscalizadores, porque hace muchísima falta. A mí me preocupa ese ejemplo en particular. Es al menos al que más he visto activo y haciendo estas prácticas que pues lastiman a los parralenses, y habría que estudiar muy bien qué es lo que se está haciendo. Oye, los invitados especiales, ¿no? Que también los informes se utilizan como para ver, miren el respaldo que traigo. Más power. Ayer el informe del Caballo Lozoya de Parral, que vino todo Movimiento Ciudadano. O sea, ¿qué te dice? Pues yo creo que va a ser el candidato a la gobernatura por Movimiento Ciudadano, que yo creo que no van en alianza. Sí. ¿Por qué? Porque están buscando su porcentaje para, pues, quedarse registrados como partido. Oye, pero se supone que la esencia de un gobierno independiente es precisamente hacer las cosas diferente. Tanto hemos criticado para que estén cayendo en las mismas prácticas, y más que se vendan como la solución a la partidocracia. Lastima sin duda a los parralenses, ya está embarrando a otros municipios, porque esta publicidad está inundando cualquier municipio en el que usted está. Es como Enrique Peña Nieto, ¿se acuerdan cuando era gobernador del Estado de México? A nosotros qué nos interesaba lo que estaba sucediendo en el Estado de México, e incluso vimos espectaculares aquí en la capital de Chihuahua. Yo espero que rectifiquen, que ofrezcan y rindan cuentas en serio de cuánto se están gastando en exaltar la imagen del alcalde, y que se someta a escrutinio total y abierto de todos los ciudadanos. Coincido totalmente en que ya tenemos que mudarnos de los formatos de los informes de gobierno. Está aburridísimo, es totalmente chafa nada más sentarte a escuchar una hora y media de resultados que nadie puede medir, que nadie puede comprobar. Y qué reconfortante sería que un gobernante te expusiera y te permitiera hacer preguntas en ese momento. No, y que hay información muy buena de verdad en cada administración, que pueden sacarle provecho y dar a conocer de una manera muy amigable, y que la gente de verdad pues lo sienta como un insumo para poder emitir un criterio, o como quien dice, castigar a la siguiente administración o premiarla. Sí, exacto. O sea, totalmente. De verdad. Oye, a ver, una persona que tiene problemas con los servicios públicos, ¿no? En su casa, y luego llegas y le dices, señora, todo está bien, mire, somos los mejores. Oye, hasta en ofensa, ¿no? Esas cosas son las que hay que cambiar. Yo creo que los servidores públicos deben de agarrar una bocina, te vas al parque, te vas a
a la calle y das un informe ahí a los colonos sin producción, sin nada, simplemente aquí estoy. Porque esto es lo que sigue la política y es parte por lo que mucha gente está enojada con los partidos políticos o con los propios gobiernos. Porque ese distanciamiento se dio por muchos años y únicamente un día al año sale a rendir cuentas una persona. Creo que es importante el que vuelvan a las calles, que vuelvan a los parques, pero que vengan a rendir cuentas y a escuchar qué es lo que está sucediendo y qué es lo que la gente quiere saber. Sí. Esto es parte de un gobierno abierto y es parte de la transparencia proactiva, que no es lo mismo que transparencia. Subir un PDF no es exactamente lo mismo que subir una información ya digerida, que es lo que la gente quiere saber. Exactamente igual los informes. No es lo mismo yo decirte lo que quiero que tú escuches a que tú me digas qué quieres yo que te rinda cuentas. Este esquema de democracia de dos vías, donde hay una participación directa de las dos partes, son los que tenemos que transformar para volver a tener la credibilidad y la confianza de la gente en los gobiernos. ¿Influye la falta de sensibilidad? Hablas de distanciamiento y una vez que se genera esa distancia, romper una barrera así es muy complicado. Es bien difícil porque ya hay un rechazo social, ya hay una barrera de no quiero saber nada. De entrada se pierde la confianza. Sí, totalmente. ¿Cómo vas generando y cómo vas construyendo un vínculo a partir de la desconfianza? Ese es el reto. Justo hay actores políticos que nada más en campaña van y se paran a los parques, a las calles, nada más llegan al puesto y no los vuelves a ver. Yo creo que debemos de, cuando lleguemos al puesto, debemos de ir aún más a las calles, estar más presentes en las colonias, más presentes con la comunidad, que nos vean cercanos y pues que podamos ahora sí que construir la política de la mano con la ciudadanía. Y es justo el reto, ¿no? ¿Cómo tumbamos ese muro que se generó entre ciudadanos y políticos? Por así llamarlos. ¿Cómo lo tumbamos? Ya sabemos que la narrativa es no podemos continuar con esta división. No. Pero ¿cómo retomamos esa confianza y cómo retomamos ese gusto? A mí hay una frase que dice, oye, la política se va a hacer contigo o sin ti. Más vale que te intereses y más vale que participes, que te des cuenta y que revise las cosas que están sucediendo. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas siempre va a haber un gobierno que te va a dar seguridad, que te va a dar luz, que va a recoger la basura, que va a hacer esto. Es mejor vigilar a ese gobierno para que las cosas sean de forma correcta. ¿Y cómo se vigila? Participando. ¿Y cómo se participa? Pues con información. Y es ahí donde los servidores públicos tenemos que ir a retomar este tipo de confianza. Y es chamba nuestra, no es chamba nada más de la sociedad. Pues yo espero que se contagien alcaldes, alcaldesas y el mismo gobernador de esta iniciativa. Recuerdo en algunas asambleas de Unión Ciudadana, antes de que fuera gobernador Javier Correal, se hacían este tipo de dinámicas que esperábamos fueran a suceder cuando estuviera en gobierno. Ya no se han hecho, pero es momento todavía de rescatar este modelo de rendición de cuentas que a todos nos va a beneficiar. Es más, el más beneficiado es el gobierno, porque a partir de ahí va construyendo plataformas de acciones que puede realizar una vez que conoce a los verdaderos afectados o beneficiados de los programas que está implementando. Yo lo vería, si fuera un gobernante, pues como una herramienta maravillosa para poder direccionar lo que estoy haciendo. Al menos eso es lo que yo pensaría. ¿Qué les parece si vamos a un corte? Vamos a regresar ya para hablar del tercer tema y para despedir esta edición de Punto Central. ¿Están de acuerdo los Vamos, ¿no? ¿Sí? Ok. Pensé que no había democracia en este canal. Por supuesto, aquí se va a votar todo. Si no quieren, en el programa. En el canal, sí, en el si programa. No quieren, no nos vamos a corte. Es que Gabriel, eres un dictador. Es un monarca. Vamos a un corte y regresamos para seguir escuchando aquí al señor Anchondo y lo que dicta su imaginación.